Hola hermanos de Misión Victoria, estamos nuevamente aquí para un devocional más y quiero compartir con ustedes un capítulo de San Juan, es el capítulo número 9. Habla de un milagro aquí de un ciego de nacimiento. Está muy interesante porque dedica todo el capítulo prácticamente al milagro, cuando hay otros pasajes de la Biblia que en algunos versículos nos habla de un milagro. Aquí habla todo el capítulo 9. Pues vamos a hacer una oración y empezamos. ¿Sale? Señor, gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Es lámpara a nuestros pies, Señor, y es una lumbrera, Señor, a nuestro camino, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tú hables a través de tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les comentaba que este pasaje habla de un milagro, de una curación de un ciego. Y miren, voy a empezar, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, se movió un poquito. Déjenme regresar. Ok, ahí está. Dice el versículo 1, estamos viendo la versión Reina Valera 60, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dice, luz soy del mundo. Bueno, los discípulos, y como todos los judíos, pensaban que la ceguera de este hombre, como era de nacimiento, se debía quizás a que sus padres pudieron haber pecado, o tenían aún la creencia de que quizás el bebé adentro del vientre de su madre podía haber hecho algo malo. Tienen ese tipo de creencias, entonces por eso preguntan a Jesús quién fue el que ocasionó o quién fue el que pecó para esto. Pero él les habla de que no fue por algún pecado, ¿verdad? Sino fue para mostrar la obra de Dios en la vida de este hombre. Y es que Dios utiliza las situaciones difíciles, hermanos, utiliza en este caso la enfermedad, el dolor humano, para mostrar todo su poder, para mostrar su gloria, para mostrar sus milagros. Y ese es el caso en este capítulo 9 de Juan, de este hombre ciego, no que hubiera pecado, sino él quería mostrar su poder, y por eso dice que él es la luz del mundo, ¿verdad? Y él está dando vista al ciego. Vamos a pasar al siguiente versículo. Dice el versículo 6, entonces el Señor Jesús dice que ya que comentó eso, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense, Jesús, a diferencia de otros milagros que hace aquí en este momento, lo que él hace es tomar tierra, bueno, escupe y hace lodo y lo pone en los ojos de este hombre ciego y lo manda a lavarse al estanque del Siloé, ¿verdad? Le está dando una orden, pero le está untando. Mucha gente dice a lo mejor era un lodo milagroso o era alguna propiedad de la tierra, pero en realidad él está dando una instrucción, ¿verdad? Y dice que ese ciego fue al estanque de Siloé y regresó ya con su vista recuperada, regresó viendo, dice. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Y él decía: yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Entonces respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús,
hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces los vecinos le dijeron, ¿dónde está él? Y dijo, no sé. Bueno, en primer lugar, la gente que lo había visto mendigando, que lo había visto durante muchos años, quizás, no creyó, ¿verdad? Decían, no, a lo mejor no es él, a lo mejor se parece, y él decía, sí, soy yo, ¿verdad? Le preguntan cómo fue que recibe la vista y ya les explica, ¿no? Que Jesús le puso lodo, se fue a lavar, de acuerdo a la palabra de Jesús, y recibió la vista. Le preguntan por él y dicen que no, así es que lo que hacen los vecinos es llevarlo con los fariseos. Y dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era un día de reposo, un Shabbat, ¿verdad? Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Bueno, aquí los fariseos obviamente querían indagar qué había pasado, porque para ellos el hacer el lodo y el haberlo untado significaba que estaba haciendo un trabajo en el día de reposo Jesús, ¿verdad? Para ellos era algo que iba en contra de sus costumbres, y por eso interrogan al hombre que había sido sanado, porque decían algunos de los fariseos, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, causó una disensión entre los mismos fariseos, porque decían, bueno, no puede ser de Dios porque está haciendo trabajo en el día de reposo, está poniendo lodo, está sanando. Y otros decían, no puede un pecador hacer estas señales. Entonces le volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el Señor, esta persona que había sido sanada, dice, yo creo que es un profeta, ¿verdad? Esa es la respuesta de esta persona que había sido ciego. Entonces, continuando un poquito, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Estaban viendo el milagro que había hecho Jesús con este hombre y no tenían alguna manera de contradecir lo que estaban viendo. Lo que trataron de hacer enseguida fue ver si en realidad había sido ciego, poner en duda que en realidad él había sido un ciego de nacimiento. Entonces les preguntaron diciendo a los papás de esta persona, ¿este es vuestro hijo, el que de vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo, ¿verdad? Los papás de este hombre que fue sanado tenían miedo de los fariseos. Dice aquí, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Como les comentaba, bueno, esta situación, este milagro que vieron, pues no podían ellos negar porque fue algo contundente. Era una persona que nació totalmente ciega desde el vientre de su madre. Bueno, cuando nació él era ciego desde bebé y no podía negar lo que había hecho Jesús. Entonces trataron de desestimar que él había sido ciego, trajeron a los padres y como pues los padres volvieron a decir que le preguntaron al hombre, ¿verdad? Porque ella era un hombre adulto, porque ellos tenían temor de que fueran expulsados por los judíos de la sinagoga, en este caso, bueno, los fariseos. Entonces sigue la investigación, a pesar de que algunos de los judíos ya estaban con dudas, ¿verdad?, de lo que había hecho. No podían negar lo que había pasado en la vida de este hombre. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron,
da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Entonces, fíjense que él, a pesar de la presión de los fariseos, él no niega, ¿verdad? Él nunca niega que quién fue el que lo sanó, perdón. Y no se intimida, ¿verdad? Al contrario, les da testimonio y dice que lo que él sabe es que él había sido ciego y ahora puede ver. ¿Sí? Siguiendo un poquito la historia, más allá del 28, entonces el hombre les respondió, después de que lo injuriaron los judíos, les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Fíjense que no solo no se intimida, sino que les está dando testimonio de lo que hizo el Señor. No era una persona estudiosa este hombre, no era una persona que supiera de la ley, pero él decía, sabemos que Dios no oye a los pecadores y sabemos que un pecador no puede hacer este tipo de milagros, y a él le abrió los ojos. Si alguien no viene de Dios no puede hacer esas señales, les dice el ciego. Entonces, enojados los fariseos le dicen, tú naciste del todo en pecado. Recuerden los primeros versículos que decía que ellos pensaban, los discípulos incluso, que había nacido ciego porque había pecado él o sus padres. Dice, tú que naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron de la sinagoga. Fíjense que el testimonio de este hombre no lo pudieron contradecir, no tuvieron ya que decir estas personas, y lo único que dijeron, se cerraron en lugar de reconocer lo que había pasado en la vida de este hombre, y lo único que hicieron fue expulsarlo, ¿verdad? No quisieran saber nada más porque no podían contradecir la obra que había hecho el Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. El Señor Jesús hizo un gran milagro aquí con este hombre, hermanos, y seguro estoy que no solo materialmente, no solo físicamente le dio la vista, sino que transformó profundamente la vida de este hombre. Persona que había sido ciego pudo sentir en su corazón que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, y dice aquí que creyó en él, le dijo, creo en ti, Señor, y le adoró. Desde el principio había creído en él, ¿verdad? Cuando le da la orden, ve a lavarte al estanque del Siloé, él obedeció la palabra, pero cuando regresó viendo, yo creo que el Señor empezó a transformar también el corazón de esta persona. Entonces, les comentaba, como los fariseos ya no pueden contradecir, lo que hicieron fue expulsarlos, ¿verdad? De la sinagoga. Este hombre, dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. ¿Con qué propósito vino el Señor a este mundo, hermanos? ¿Cuál fue su principal propósito? Muchos sabemos ese versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es el centro
del mensaje de Jesús, ¿verdad? Todo aquel que cree en Él no se pierda. Lucas 4, 18 y 19, en la traducción del lenguaje actual nos dice, está el Señor Jesús leyendo un pasaje del rollo de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Amén. En este tiempo complicado que estamos pasando, el Señor nos está hablando y nos dice que tengamos fe en Él, que confiemos en Él, porque Él ha venido a darnos libertad a los prisioneros, a dar buenas noticias, a devolver la vista a los ciegos, a rescatar a todos los oprimidos, a los maltratados. Y en este tiempo que estamos viviendo, difícil por la pandemia, están colapsando las economías en muchos lugares, hay temor en mucha gente, los hospitales están rebasados por tantos enfermos. Sin embargo, también podemos ver, hermanos, que hay mucha gente que está buscando a Dios, que hay mucha gente que está testificando, hay mucha gente que está siendo alcanzada para el Señor. Y pues el Señor está haciendo esto en este tiempo, y el mensaje, hermanos, es que confiemos en Él, que tengamos fe en Él, que tengamos confianza en el Señor, porque Él nos va a ayudar a salir de esta situación, y que podamos ver, hermanos, que Dios abra nuestros ojos y que podamos ver el propósito que Él tiene para nuestras vidas y el propósito que tiene ahorita para esta situación, porque está, así como está pasando cosas muy tremendas, también están sucediendo milagros muy impresionantes, hermanos. Entonces es importante que pidamos al Señor que Él nos ayude a ver cuál es el propósito de todo esto, que Él abra nuestros ojos de nuestro entendimiento y que podamos recibir de parte de Él la fortaleza y la gracia para poder enfrentar toda esta situación y salir adelante. Pues es todo. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, gracias porque, Señor, Tú viniste para eso, para libertarnos, Señor, para, Señor bendito, dar vista a los cielos, Señor, para, Señor, dar esas buenas nuevas de salvación, Señor, de lo que estás haciendo. Te pedimos en esta hora que Tú abras nuestros ojos y nos muestres, Señor, cuál es Tu voluntad para nuestras vidas, Señor, y que también, por favor, Señor, nos des la gracia, nos des la fortaleza para soportar esta situación y para salir adelante, Señor, y para darte gracias porque Tú nos proteges, porque Tú nos guardas, porque Tú nos salvas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pues Dios les bendiga y adelante con el Señor.